¿Qué tal? Un cordial saludo para toda nuestra audiencia de RTBC, nuestras plataformas digitales. Ya empezó la Feria Internacional del Libro de Bogotá y, como es usual, trae invitados de lujo y hoy tenemos la oportunidad de conversar con uno de ellos, doctor Pablo Gómez. Bienvenido a RTBC Sistema de Medios Públicos. Alejandro, muchas gracias por la invitación que me han hecho. Está aquí en la Filbo presentando su primer libro, Sí, Entrena tu cerebro para ser feliz. así ¿Cómo se es. siente? ¿Es gratificante estar acá en esta feria que es muy importante? Un honor, estoy feliz, jamás me imaginé estar acá. Yo no soy escritor, soy médico y el año pasado empezó el proceso del libro, un poquitico más atrás del año, y la sorpresa es que salimos a librerías a finales de noviembre del año pasado, del 2024, y la sorpresa es que nos ha ido demasiado bien. Ya vamos en la tercera edición, me invitaron a la feria y estoy completamente feliz, honrado y además no lo puedo negar, sorprendido de que me haya tocado venir a la feria. Estoy muy, muy contento. Pues qué bueno y gracias por acompañarnos en RTBC Sistema de Medios Públicos. Estaba pensando hoy no a modo de crítica, sino a modo de reflexión. Cuando uno conversa con médicos, con doctores, generalmente se encuentra en que no hablan tanto de espiritualidad. Y yo lo sigo a usted hace varios años a través de su canal de YouTube. He visto muchos videos, he escuchado muchos de sus programas y quería preguntarle desde cuándo se conecta usted con la espiritualidad siendo doctor, o es un proceso que viene desde antes. Yo creo que arranca previo a mi proceso como médico. Yo cuento siempre esta historia. 15, 16 años me empezó a interesar mucho la parte mental, la parte de la programación mental, la parte del inconsciente. Y en esa época, 80s, mediados de los 80s, se vuelve muy fuerte un movimiento en el mundo que se llama la nueva era. Y la nueva era empieza a hablar de regresiones, de vidas pasadas, de ángeles, y eso a mí me tocó muchísimo y por mi propia cuenta, siendo muy joven, empecé a estudiar, a hacer talleres, a hacer cursos. Y cuando ya entro a la facultad de medicina, digamos que toda esa parte que había aprendido por mi cuenta, eso para en seco. En la facultad viene todo el proceso de la biología, de la anatomía, de la neurociencia, de todo con evidencia. Y esa fue la formación que recibí obviamente en la facultad. Y cuando empiezo el posgrado de psiquiatría, me, me sigue tocando estudiar por el mismo método, o sea, método científico absoluto. Termino psiquiatría, salgo a trabajar como psiquiatra en Colombia, en el sistema de salud de nosotros, en EPS, y ahí es donde vuelvo a conectar con toda esta parte espiritual, porque en el trabajo en el sistema de salud la presión era mucho, o sea, tenía que atender 4 pacientes, 3 pacientes en promedio por hora, eh, y la comunicación con el paciente era muy poca, era casi que hacer un chequeo de síntomas para poder encajonar al paciente en un diagnóstico y poderle prescribir un medicamento. Y la mayoría de los pacientes, o así lo sentía yo, la mayoría de los pacientes que iban a la consulta de psiquiatría realmente no estaban necesitando un psiquiatra, esas personas no tenían una enfermedad mental, tenían problemas como los podemos tener vos o yo, problemas cotidianos, personas con problemas con la economía o con la salud o con un hijo. Y pues piensa en este ejemplo, una señora que se me aproxime a la consulta y me diga que está deprimida, angustiada porque le acaban de matar a su marido y tiene 2 hijos pequeños y ella no trabaja. Pensaba que antidepresivo le puede servir a una persona de esas. Y eso era lo que había para ofrecerle. Entonces, doy el salto y empiezo a hacer mi práctica privada y gradualmente voy soltando todo el sistema de EPS y voy pasando a mi consulta privada y ahí ya sí puedo dedicarle más tiempo al paciente y ahí vuelve y surge toda esa parte espiritual porque lo tengo muy claro, la conexión con el paciente, escuchar al paciente, sentir al paciente, darle una voz de apoyo, darle esperanza al paciente puede ser mucho más sanador que cualquier pastilla. Entonces en mi camino como psiquiatra fui recorriendo lo que hoy la neurociencia avala, prácticas ancestrales de respiración, de meditación y algunas técnicas nuevas, muy rápidas en terapia, y eso es lo que hago en mi consulta. Entonces lo que hice fue amalgamar como todas estas prácticas como el mindfulness, la compasión, la gratitud, la empatía, que gracias a Dios, y lo digo abiertamente, soy un favorecido, porque en este momento la neurociencia nos muestra que esas prácticas funcionan para mejorar nuestra salud física y mental. O sea, hoy podemos ver lo que pasa en el cerebro de una persona cuando está meditando, por ejemplo, y qué estructuras son las que cambian cuando se practica juiciosamente la meditación, por ejemplo, de la compasión o una meditación mindfulness,
o un trabajo de gratitud. Cuando hacemos eso, vemos lo que pasa en el cerebro y sabemos que trabajar esas prácticas cambian la anatomía, cambian la química del cerebro y eso favorece la memoria, la atención, la concentración, el control del estrés, la regulación emocional en general. Y eso que nos comenta es precisamente lo que los lectores van a encontrar en este libro. Absolutamente. El libro tiene como un esqueleto, una columna vertebral, que es una frase que se postula en la psicología positiva. La psicología positiva es una rama de la psicología y ellos dicen que la felicidad, que para ser felices en la vida, tenemos que estar en paz con el pasado, aceptar y fluir con el presente como se está presentando y ver el futuro con optimismo. Entonces lo que yo hago en el libro es proponer todas estas prácticas, todos estos ejercicios para cada uno de esos tiempos. Por ejemplo, si para ser felices hay que estar en paz con el pasado, tenemos que sanar esas heridas emocionales. Entonces en el libro hay estrategias para hacer eso. Tenemos que perdonar, entonces en el libro hay ejercicios para hacer el perdón. Y el libro tiene algo muy particular y es que cada uno de los capítulos, o la mayoría por lo menos, al final del capítulo viene un QR que la persona puede escanear y lo va a llevar directamente a mi canal de YouTube, donde va a encontrar el ejercicio explicado, donde va a encontrar la meditación. Entonces, en cada uno de los tiempos, pasado, presente y futuro, hay ejercicios para realmente, pues eso que propongo en el libro. En el primer capítulo hablo de la neuroplasticidad. La neuroplasticidad es esa capacidad que tiene el cerebro, primero de generar nuevas neuronas, eso es la neurogénesis. Anteriormente pensábamos que el cerebro, nacíamos con un cerebro y que esas neuronas se iban a ir deteriorando y muriendo, y hoy sabemos que el cerebro puede producir neuronas cada vez que lo necesite, y también que el cerebro puede moldearse, generar nuevas vías neurológicas o también abandonar algunas, y ese es el tema con los hábitos, por ejemplo. Yo puedo empezar a hacer algo con continuidad y eso va a instaurar una nueva vía en mi cerebro, y si abandono un hábito negativo, ese hábito, pues esa vía neuronal también va perdiendo fuerza y por eso uno se puede entrenar para ser feliz. En ese orden de ideas podemos cambiar todas las conductas que traemos del pasado. Siempre yo le digo a mis pacientes que cualquier terapia funciona siempre y cuando uno tenga la intención de hacer la terapia y sepa por qué la está haciendo. Entonces uno puede programar la mente para cambiar esas conductas que sabemos que las repetimos, que nos sentimos frustrados porque las volvemos a hacer y que volvemos a tener los mismos resultados que no son los que queremos. Ahí es donde en el libro también lo exploro, hay una mente que es la mente no consciente, y en esa mente no consciente se quedan anclados muchos traumas, muchos recuerdos, la información no se guarda de manera adecuada, y con ese mapa mental que tú adquiriste a lo largo de tu vida, sobre todo en los primeros 7, 8 años de vida, esa formación, todo eso lo que tú viviste en tu caso, en tu entorno, la crianza, la relación con tus padres, con tus hermanos, vecinos y todo lo que va pasando en esos primeros años, va dejando esas memorias allá guardadas que cuando somos pequeños nosotros no tenemos los recursos psicológicos suficientes para entender algo que pasó como lo pudiera entender hoy. Voy a ponerte un ejemplo. Tu padre un día estás haciendo tareas y tú le pides ayudas con las tareas de matemática y tu papá te pregunta cualquier cosa que te acaba de explicar y se enoja porque no le contesta lo correcto. Dices que usted es un bruto, usted no entiende las matemáticas, pero te lo dijo cuando tenía 6 años. Y tu papá es el ídolo, tu papá es la figura de poder. Esa frase de tu papá entra directo a tu mente y a partir de ese momento te vuelves un bruto para las matemáticas, que no es cierto, pero la creencia se instaura y lo que hace mi cerebro después es corroborar eso. Entonces voy y salgo, pierdo el examen, claro, ¿cómo no lo voy a perder si yo soy bruto para las matemáticas? Me sacan al tablero a que diga las tablas de multiplicar, no me las sé, ¿por qué? Porque yo soy bruto para las matemáticas. Eso no es cierto, pero la mente inconsciente graba por emoción y por repetición. Y ese es un ejemplo muy sencillo, muy tonto, de todas las tareas que podemos tener en la cabeza que hoy nos están bloqueando en todas las áreas de la vida. Revisando redes sociales, hablando con muchas personas, viendo periódicos, medios de comunicación, parece que en el mundo las personas estuvieran invadidas o muchas personas tuvieran depresión, ansiedad, y considero que es importante hablar más de salud mental. Desde su punto de vista, ¿cómo cree que estamos en Colombia frente a este tema? ¿La gente le gusta hablarlo? ¿Cada día hay mayor apertura? ¿Falta mucho más? El 2023 creo que fue el último estudio de salud mental en Colombia. La conclusión, el estigma sigue siendo el problema grande.
La gente, si bien es cierto que hay más canales, hay más difusión, hay personas hablando de salud mental, todavía el estigma acerca de la salud mental sigue pesando mucho, y no solamente en Colombia, en el mundo entero. Dos, en ese estudio mencionaban muchísimo que el acceso a la salud mental, a un profesional en salud mental, llámese psicólogo, psiquiatra, no es fácil, y que no había suficiente. Y esa es otra queja, por ejemplo. Psiquiatras somos muy poquitos, pero no en Colombia, en el mundo. Entonces, es difícil, pero bueno, yo trabajo con mi canal de YouTube y en este momento estoy también en un convenio con YouTube Internacional, que están tratando de generar plataformas con creadores de contenido certificados para de alguna manera poder impactar a una comunidad más amplia que tal vez no tenga acceso, y de alguna manera poderles ayudar o prestarles algún servicio. Creo que falta mucho trabajo con respecto a la difusión de la salud mental. Lo que dijiste cuando me haces la pregunta es absolutamente cierto. La enfermedad más común hoy en todo el mundo después de la pandemia es el trastorno de ansiedad generalizado. Es la enfermedad que prevalece, y muchas veces los pacientes, cuando están sometidos a ansiedad permanente, la ansiedad es ese temor generalizado a cosas cotidianas como la economía, el trabajo, la salud. Son las personas que viven pensando: ¿y si me pasa esto? ¿Y si me pasa aquello? ¿Y si me enfermo? ¿Y si me muero? ¿Y si me echan del trabajo? Pero no está pasando nada. Esa es la ansiedad. Esas personas, cuando están sometidas a esa ansiedad crónica, y además, Alejandro, para nadie es un secreto que hoy el mundo nos reta demasiado, tenemos mucho estrés, estrés laboral, estrés económico, estrés familiar, y las personas hoy están padeciendo entonces no solamente de ansiedad, sino de estrés. Están todos los problemas de salud, problemas de insomnio, problemas de atención y de concentración. Personas de la tuya, personas muy jóvenes, acudiendo al consultorio: doctor, evalúeme por favor, que yo creo que tengo Alzheimer. ¿Qué pensás eso? Tenés 30 años, ¿cómo así que Alzheimer? Sí, doctor, es que mi abuelito también tenía Alzheimer, y a mí se me olvida todo, yo ya no me enfoco, ya no me concentro. Y eso es uno de los principales síntomas del estrés y de la ansiedad hoy en día, y sin mencionar ni siquiera los síntomas físicos: dolores de cabeza crónicos, cervicales crónicos, problemas de reflujo, de gastritis, colon irritable. Todos esos problemas los vemos hoy. Eso congestiona los servicios de urgencia, congestiona los servicios de salud, porque finalmente vos consultás por un dolor de cabeza que te tiene incapacitado, perdés dinero, perdés vos como empleado, pierde el empleador. Finalmente te van a dar un medicamento para el dolor de cabeza, que puede que te quite el dolor de cabeza 8 horas, pero el dolor va a seguir porque la causa, el estrés, la ansiedad, siguen estando ahí. Entonces, es muy importante tomar conciencia de la salud mental y no olvidarnos, o por lo menos si no lo saben, reconocer la relación que existe entre la mente y el cuerpo. Esa relación está estudiada hace miles de años, eso existe, y si yo no manejo bien mis emociones, físicamente lo puedo pagar. Entrena tu cerebro para ser feliz. Es el libro del doctor Pablo Gómez, y seguramente mucha de nuestra audiencia que nos está viendo en este momento se preguntará cómo puedo llegar a eso. Entonces le quería pedir el favor si nos da 3 tips Listo. de forma rápida. Mira, el libro se sustenta en una frase que yo utilizo, y es: para ser feliz se necesita tener una mente entrenada. Entonces la pregunta es: ¿y una mente entrenada qué quiere decir? ¿Una mente entrenada en qué? En la atención. Hoy tenemos problemas graves de atención. ¿Y por qué de atención? Porque mi mente constantemente está produciendo pensamientos. Esto es súper importante. Las personas creen que nosotros pensamos por voluntad propia, pero resulta que nuestro cerebro es una máquina productora de pensamientos automáticos. Yo produzco pensamientos cada 1.21 milisegundos, un pensamiento tras otro, y esos pensamientos no los estoy generando yo, los genera mi cerebro con base en mis experiencias y lo que está sucediendo en mi entorno. Y mi cerebro, por mecanismo de protección, genera pensamientos catastróficos, para yo estar preocupado, para yo estar angustiado, o muchas veces, porque eso lo hace una red que se llama la red neurológica por defecto, pensamientos del pasado, tristes y dolorosos. Si yo no estoy atento, el pensamiento me llega, creo que es mío y me quedo en él. Me voy conversando con él, y cuando menos pienso llevo 10 minutos, 15 minutos pensando en qué tal que me dé un cáncer y mis hijos se queden sin papá, o acordándome del regaño que me pegó el jefe. Entonces, cuando yo entreno la atención, soy capaz de observar mis pensamientos. Eso se llama metacognición, y escoger si ese pensamiento, que dicho sea de paso, un pensamiento es una opción que me está dando el cerebro para interpretar lo que está pasando, no es una realidad absoluta. Si ese pensamiento realmente sí me conviene, si es cierto, si sí me está apoyando en lo que yo quiero, por el contrario,
me está generando problemas, entonces le pido a mi cerebro, dame otro pensamiento, y la puerta para entrenar la atención no es otra que la meditación. La meditación tipo mindfulness o una que propongo muy fuertemente en el libro, que es la meditación de la compasión. Esas dos meditaciones, y eso es muy importante porque estamos llenos también de meditaciones para todo, las que la neurociencia avala son precisamente las que nos ayudan a potencializar la corteza prefrontal, que es del cerebro la estructura más importante para enfocar la atención. Entonces, si me estás preguntando un tip para ser feliz, aprendan a meditar, mindfulness, compasión, y eso les va a permitir observar sus pensamientos, no ser impulsivos, no reaccionar con el primer pensamiento que se me atraviesa por la cabeza, sino observar, tomar distancia y de pronto cuestionar ese pensamiento y empezar a relacionarme de una manera diferente con lo que mi cerebro me está proponiendo. En ese sentido, ¿nos podría explicar qué es la compasión y qué no es? Claro, la compasión primero que todo no es, el concepto de compasión que yo utilizo es el concepto oriental, viene del budismo. Para nosotros en este lado del mundo la compasión es el pesar, la lástima por el que está sufriendo. En Oriente el concepto de la compasión se refiere a la conciencia de que el sufrimiento es universal, que todos los seres podemos sufrir y que yo como ser humano, si estoy sufriendo, me gustaría que me aliviaran ese sufrimiento, pero que de verdad me ayudaran, no que me dijeran qué pesar, la lástima, no. ¿Qué puedo hacer yo por el otro que está sufriendo? Y en Oriente la palabra compasión implica a la vez la palabra autocompasión, o sea, primero alivio mi propio dolor, primero alivio mi sufrimiento para poder ayudar a los demás. Ese es el concepto. En, en este lado del mundo se utiliza la palabra por separado, autocompasión, la acuñó la doctora Christine Neff, que es una psicóloga, para hacer referencia a esa forma de tratarnos, a esa forma de hablarnos. La autoestima, tristemente, muchas veces depende de esa comparación con otros y ahí no nos va muy bien. En la compasión no nos tenemos que comparar con nadie. En la compasión, con esta filosofía oriental, simplemente somos conscientes de que somos seres humanos, que somos imperfectos, que estamos en continuo crecimiento, y cuando entrenamos el ejercicio, y ahí está explicado en el libro y está el QR para que vean la meditación, cuando yo trabajo la meditación de la compasión, estructuras de mi cerebro cambian, lo que me permite de alguna manera ser más empático y más compasivo. La empatía también la hemos entendido siempre como ponernos en los zapatos del otro. Esa es la primera empatía, que es la empatía psicológica. La empatía cognitiva se llama, entender. Pero eso simplemente es, me pongo los zapatos del otro y ya, no pasa nada. Hay un segundo nivel de empatía que es la empatía afectiva. No me los voy a poner, me voy a quedar con ellos todo el día para sentir de verdad lo que el otro siente, y después aparece la compasión. Esta persona está sufriendo, yo ya conecté con ese sufrimiento, entonces voy a ser compasivo. Pero mira lo que dicen ellos, yo soy compasivo no para aliviar el dolor del otro, soy compasivo porque yo ya estoy sufriendo. Ese dolor ya es mío también, venga, yo le ayudo a aliviar ese dolor. La práctica de la meditación de la compasión favorece estructuras anatómicas como la ínsula, el cíngulo anterior, la corteza prefrontal, que nos van a ayudar a que todo eso vaya pasando. Cuando yo practico una meditación se genera un estado de bienestar, lo llamamos estados. Cuando yo hago una meditación, ¿cómo quedo después de meditar? Pero cuando medito y medito y medito, voy a generar en mi cerebro cambios que van a generar rasgos. Cuando estamos hablando de rasgos ya estamos hablando de personalidad, cómo mi cerebro se va moldeando, y eso hace que yo de verdad me vuelva una persona distinta. La meditación de la compasión tiene estudios que muestran que en 8 semanas el cerebro ya anatómicamente ha cambiado. Lo digo en el libro, si pudiera definir la meditación de la compasión en unas pocas palabras, es magia. Eso te cambia la vida completamente. Entonces, esa sería la recomendación más importante que yo les haría a todos. Es decir, que hace falta más compasión en nuestras familias, con nuestros amigos, en el país, en el mundo. Pero acordate, autocompasión primero. Entonces, en la meditación de la compasión, la primera parte es hacia mí. Y cuando yo trabajo la meditación de la compasión y la acompaño de un ejercicio, que en el libro también está y en el canal también, que es la dieta mental, estoy atento al contenido de esa vocecita que está ahí conmigo todo el día. Por eso decimos que la persona con la que más hablamos en el mundo es con uno mismo. Pero ¿cómo hablamos? Esa vocecita todo el tiempo nos critica, nos juzga, nos insulta, nos trata mal. Entonces, en la autocompasión lo que aprendemos es a observar esa voz y decirle, para, espérate, ¿me estás hablando así? Necesito que me empeces a hablar como le hablarías a tu mejor amigo. Yo que tengo hijos siempre digo, como le hablaría a un hijo que quiero mucho. Porque no podemos caer en la trampa de confundir la compasión con la alcahuetería, ¿sí? No,
Yo a un hijo puedo ser compasivo siendo firme con él, corrigiéndolo, hablándole como le tengo que hablar y de esa manera podría ser muy compasivo. Entonces, ¿cómo le hablaría yo a un hijo que quiero mucho? ¿Cómo le solucionaría ese dolor que está teniendo a un hijo? Y si no tienen hijos, a una persona que quieran mucho. Esa realmente es la compasión, pero primero conmigo. Empezar a tratarme con amabilidad es la clave. Cuando uno cultiva eso y lo extiende a los demás, pues imagínate cómo sería el mundo. ¿Dónde pueden las personas encontrar su libro Entrena tu cerebro para ser feliz? El libro está en todas las librerías grandes de Colombia. A nivel internacional se puede conseguir por Amazon, por Buscalibre. También está en Audible como audiolibro. ¿Y cómo las personas lo pueden encontrar en redes Mis sociales? redes sociales todas son Pablo Gómez Psiquiatra, pero en TikTok es Pablo Gómez Psiquiatra guión bajo. De resto, todas son Pablo Gómez Psiquiatra. Bueno, doctor, muchísimas gracias por este Alejandro, tiempo. ustedes por invitarme. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor.